Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encontrás? Quiera Dios, una vez más, esté bendiciendo tu vida, la de tu familia. Aquí estamos juntos para compartir la palabra de nuestro Dios. Mi único anhelo es, como profetizó Zacarías por el Espíritu, es dar conocimiento de salvación a su pueblo. Esa es mi intención, a través de cada una de las predicaciones, la de transmitir y dar a conocer ese conocimiento de salvación tan útil y tan necesario para el pueblo de Dios, para que podamos ser salvos de esa ira venidera que se manifestará en el tiempo futuro. Para ello necesito que me apoyes en este emprendimiento, que seas parte. Te invito a que te suscribas y le des like a cada uno de los videos para que de esta manera podamos seguir adelante en la predicación del Evangelio. Vamos a ir entonces rápidamente al tema que hoy Dios nos va a hablar a través de la palabra. Lo único que Dios espera es que estemos con nuestros oídos atentos a aquel que amonesta desde los cielos, nuestro oído atento a la palabra de nuestro Dios, a lo que Dios nos dice a través de la Biblia. Por eso debemos prestar esa debida atención que hace a nuestra salvación. Vamos a ir entonces allí, vamos a ver el título de la predicación, como decíamos, en el día de hoy, y ese título que vamos a ver es la decadencia espiritual, ¿sí? La decadencia espiritual. La decadencia espiritual debemos entender que la padeció muchas veces la nación de Israel. Ahora, ¿por qué nosotros debemos ver lo que le sucedió a Israel? Muchas cosas, todas las que le acontecieron, como bien dice el apóstol Pablo, se escribió, quedó registrada en la Biblia para nuestra enseñanza. La Biblia dice, las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza, ¿sí? Y bueno, esto le tocó padecer a Israel, esa decadencia espiritual, y es la que lamentablemente muchas veces transita a la iglesia en estos días y la que transita el cristiano en particular. Para que cuando nos suceda, para cuando le acontezca a la iglesia esa decadencia espiritual, sepa dónde está parado, que no nos tome por sorpresa, sino que veamos que lo que nos está sucediendo o lo que le está sucediendo a la iglesia, ¿qué cosa? Esa decadencia espiritual ya está registrada en la Biblia, ya la vivió la nación de Israel. La idea de Dios es no permanecer mucho tiempo en esa decadencia espiritual, sino revertir esa situación, ese estado espiritual. ¿Para qué? Para estar en conformidad a la voluntad de Dios, para que podamos hacer aquella iglesia y aquel cristiano que Dios espera de cada uno de nosotros. Un cristiano lleno de fe, una iglesia llena de fe, de esperanza, de amor, que tenga fuerzas como de búfalo, como dice la Escritura, que tengamos todas aquellas bendiciones que Él nos concede por medio de su Espíritu Santo a través de la palabra, que seamos esa iglesia gloriosa, como la que vemos allí en el libro de los Hechos, una iglesia en donde se dejaba ver el mover del Espíritu Santo, en donde, como bien está escrito, el Espíritu Santo confirmaba la palabra que se predicaba con señales, prodigios y maravillas. Es muy probable que tanto vos como yo veamos que en la iglesia de estos días esas cosas han desaparecido o se dejan ver muy poco. Y una de las razones de por qué no podemos ver esos milagros, maravillas, todas aquellas bendiciones y ese mover del Espíritu Santo, se puede deber a esa decadencia espiritual que puede estar transitando la iglesia y el cristiano en particular. Por eso,
como te decía, es muy importante que prestemos la debida atención, abramos nuestro oído a este tema que es muy importante y que tanto afecta no solamente a la iglesia, sino también en lo particular a cada uno de nosotros. Por eso, si la estamos transitando o el día de mañana llegamos a transitar y dejamos ver que estamos decayendo, ¿sí?, espiritualmente, no permanezcamos mucho tiempo en ese estado, sino que salgamos adelante, ¿sí?, que no nos quedemos estancados en esa decadencia espiritual, sino que lleguemos a estar en la presencia de Dios y delante de Dios como Él espera. La decadencia espiritual. Vamos entonces a ver la lectura bíblica de la palabra de nuestro Dios acerca de este tema, que como te decía es muy importante. Prestemos atención, abramos nuestro oído a esta palabra. La lectura bíblica la vamos a tener allí en el libro de Oseas, capítulo número 7, versículo número 9. Leemos en el nombre de Jesús, dice así: devoraron extraños su fuerza, y él no lo supo, y aún canas le han cubierto, y él no lo supo. Nada mejor que este pasaje que Dios eligió a través del Espíritu Santo para comunicar este tema tan importante que es la decadencia espiritual. Sabemos nosotros, por lo que registra la Biblia, que la nación de Israel no siempre tuvo el mismo estado espiritual delante de la presencia de Dios. Hubo tiempos y momentos en la historia de Israel en la cual estuvo en la voluntad de Dios. Un Israel consagrado a Dios, un Israel arrepentido a Dios, un Israel que ponía por obra los mandamientos de Dios, vivía la palabra de Dios, por lo cual Dios se manifestaba en favor de Israel y hacía de Israel una nación gloriosa, fuerte, poderosa en sus días. Pero ese estado espiritual que tanto Dios agrada y que Dios espera encontrar en su pueblo, no siempre fue una constante en la vida nacional de Israel, sino que la Biblia nos enseña de que ese estado espiritual muchas veces declinó, menguó. Lo que vemos en este momento a través de esta predicación, hubo una decadencia espiritual en la nación de Israel. Cayeron de un estado de santidad a un estado en pecado. Cayeron de un estado de obediencia a un estado de desobediencia. Y así, muchas cosas le sucedieron a Israel, lo cual nosotros debemos advertir, la iglesia debe advertir para que no nos acontezca. Y como decíamos anteriormente, si la iglesia de estos días, si nosotros en el plano personal vemos que estamos en esa decadencia espiritual, no permanezcamos mucho tiempo en ese estado, sino que oremos a Dios, roguemos a Dios, pidamos a Dios que nos ayude, nos dé fuerza, ilumine nuestro entendimiento para salir de esa decadencia espiritual y estar en conformidad a su voluntad. Leíamos entonces allí en el libro de Oseas: devoraron extraños su fuerza, ¿sí?, y él no lo supo, y aún canas le han cubierto, y él no lo supo. ¿Cómo es posible que esto le haya sucedido a Israel? Y dos veces en este mismo versículo hay algo muy importante que se repite, y es que Israel no supo lo que le estaba aconteciendo. No era consciente Israel en los días de Osea que estaba sufriendo, que estaba padeciendo esa decadencia espiritual. Dios miraba desde los cielos y veía que el estado espiritual de la nación de Israel había declinado, que la consagración ya no era la misma. Ahora
estaban yendo hacia los Baales, se le habían pegado costumbres de naciones extranjeras, estaban idolatrando dioses que no eran dioses, y así muchas otras cosas más Dios veía desde los cielos. Israel había comenzado a realizar, a practicar, las cuales él no había mandado. Eso delante de Dios no es otra cosa que Dios veía desde los cielos que la nación de Israel estaba en una decadencia espiritual. Por eso, Dios, bueno y misericordioso, le levantaba profetas, como en este caso Oseas, para hacer volver a su pueblo, la nación de Israel, a ese estado espiritual que a él le agradaba, en obediencia, en santidad, en consagración, ¿sí? Todas esas cosas que Dios espera encontrar en su pueblo, para hallar gracia y buena opinión delante de su presencia. Esas cosas, como bien dice el apóstol Pablo, las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza, se escribieron, es lo que nos sirve hoy a nosotros para ver cómo está la iglesia de estos días. ¿No será que la iglesia de estos días está padeciendo esa declinación de la cual hablábamos, esa decadencia espiritual? ¿No será que muchos cristianos alrededor del mundo estarán padeciendo esa decadencia espiritual? Hay muchas características, como vamos a ver a través de la palabra, que Dios nos muestra cómo saber si una iglesia o un cristiano en particular está padeciendo esa decadencia espiritual, y no es nada beneficiosa. Al contrario, nos deja sin Dios, sin esperanza. Cuando la decadencia espiritual de la nación de Israel se acrecentaba cada vez más y más, eso hacía posible de que Dios se alejara más de la nación de Israel. No nos olvidemos que una de las cosas que Dios le pidió siempre a su pueblo, que sea santo como Él era santo. Esa decadencia espiritual hacía que la nación de Israel dejara de ser santo. Ahora ya adorando a Baales, idolatrando dioses ajenos, haciendo como hacían las costumbres de las naciones que estaban alrededor de Israel, ¿sí? Lo que en estos días es el mundo entra a la iglesia y la iglesia se conforma al mundo. Esa inclinación al mundo en estos días no es otra cosa que esa decadencia espiritual de la cual Dios nos deja ver a través de la palabra. Entonces, devoraron extraños su fuerza y él no lo supo, y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Una linda palabra que usa el Espíritu Santo a través del profeta Osea para hablar acerca de esta decadencia espiritual. Antes de abordar ese pasaje y por el Espíritu dar a entender lo que él nos quiere transmitir a través de Oseas 7:9, es muy importante que tengamos presente algo que Dios espera que hagamos cada vez que leemos su palabra. Primero, allí vamos a ver en Juan 8:43, ¿sí? Cada vez que nosotros vamos a la palabra, debemos entender estos dos puntos muy importantes que Dios espera que hagamos cuando estamos frente a la palabra. Primero, en Juan 8:43, el Señor Jesús les decía: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y él mismo daba la respuesta: porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Sí? El Señor Jesús quería comunicarles a la nación de Israel en sus días el mensaje de Dios para sus vidas. ¿Para qué? Para que Israel viviera de una manera tal que agradara a Dios. Él vino y transmitió ese mensaje de salvación. Dio a su pueblo conocimiento de salvación, como decía Zacarías. Usó un lenguaje el cual no habían oído hasta ese entonces. Un lenguaje que era muy particular,
un lenguaje que venía de la presencia misma de Dios. Ese lenguaje estaba nutrido de muchísimas figuras, estaba nutrido de el espíritu y la profecía. Ese mensaje, ese lenguaje con el cual les hablaba muchas veces por parábolas, ¿lo recuerdas? Allí en los evangelios muchas veces les hablaba por parábola. Él usaba un lenguaje con el cual daba a conocer la idea de Dios, el pensamiento de Dios para con su pueblo. ¿Y por qué Israel en los días de Jesús no entendió el lenguaje con el cual Jesús le hablaba? Bueno, como leíamos, porque no podían escuchar la palabra. Muchas veces encontramos en los evangelios que los fariseos y los saduceos tapaban sus oídos cuando escuchaban la palabra de nuestro Señor. Es decir, no prestaban atención a lo que les decía el Señor Jesús, sino que entraban y salían, ¿sí? No pesaban esa palabra que Él le transmitía, no la atesoraban en sus corazones, ¿sí? No dejaban que esa palabra que Jesús le hablaba sea sembrada en sus corazones y de esa manera germinara, creciera en ellos esa palabra para que el Espíritu Santo comenzara a dar los frutos del reino en su vida. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Nosotros, como cristianos, la iglesia de estos días, debemos entender el lenguaje de nuestro Señor. Para ello, para poder entender ese lenguaje con el cual Él nos habla a través de la palabra, lo que debemos hacer cada uno en particular es escuchar su palabra, ¿sí? ¿De qué manera? Escucharla sumisamente, sin altivez, sin soberbia, sino, como bien dice la palabra de Dios, debemos recibir con mansedumbre la palabra implantada, ¿sí? Cada vez que leemos la palabra, vamos recibiendo, ¿sí? El consejo de Dios, la idea de Dios, el pensamiento de Dios. Debemos recibir con mansedumbre, ¿sí? La palabra de nuestro Dios, la cual puede salvar nuestras almas, ¿sí? Esa es lo que Dios espera encontrar en cada uno de nosotros cuando vamos a la palabra, cuando la leemos o cuando escuchamos una predicación y se nos comunica tal cual está escrito. Otra de las cosas muy necesaria para poder entender lo que dice Oseas 7:9 y que también Dios espera que hagamos constantemente cuando leemos la palabra, es como dice Corintios 2:13, lo cual también hablamos, ya sea al momento de hablar o escuchar, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Fíjate, en esta última parte es lo que Dios espera que hagamos cada vez que escuchamos la palabra o hablamos la palabra, que acomodemos lo espiritual a lo espiritual, ¿sí? Que acomodemos lo espiritual a lo espiritual. Ahora bien, nosotros debemos hacer ese trabajo, acomodar lo espiritual a lo espiritual. Las palabras que Jesús nos habló, él mismo dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, ¿sí? Cada una de las enseñanzas que nuestro buen Señor nos dio a través de los evangelios es espíritu y es vida. Son palabras de vida eterna, como bien decía el apóstol Pedro. Bueno, nosotros debemos acomodar el mensaje espiritual que el Señor nos habla a través de la palabra a este mundo espiritual, a esa parte espiritual la cual somos nosotros. Recordad que el apóstol Pablo dice que todo nuestro ser está compuesto de espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Somos seres espirituales. Nuestra alma necesita de la palabra de Dios. Nuestra alma necesita el alimento diario, el pan nuestro de cada día que Él nos concede. Entonces debemos acomodar lo espiritual a lo espiritual para entender
el mensaje de Dios. Entonces, allí en Oseas 7:9 vemos palabras que son espíritu, palabras que por sí solas comienzan a manifestarse y dan a entender ese mensaje que el Señor nos quiere transmitir a través de ella. Hay palabras en este versículo de Oseas 7:9 que habla acerca de la decadencia espiritual, que es un tema que hoy estamos tratando. Y estas palabras importantes en este versículo son devoraron, ¿sí? Esta palabra devoraron nos abre un mundo en la Biblia de enseñanzas, así como extraños. Cada una de estas palabras no están puestas por casualidad en la Biblia, sino que tienen, según Dios, un propósito cada una de estas palabras y es transmitir un mensaje espiritual. Fuerza, canas y 2 veces, y él no lo supo. ¿Sí? Y él no lo supo. Devoraron extraños su fuerza, ¿sí? Fíjate que Israel, en los días de Oseas, ya no tenía esta fuerza que Dios esperaba encontrar en ellos. Israel no tenía esa fuerza necesaria para buscar a Dios. No tenía esa fuerza para consagrarse, no tenía esa fuerza para orar, no tenía esa fuerza para venir a Dios. ¿Por qué? Porque extraños lo habían devorado. Extraños. Esos extraños vamos a ver que no son otra cosa que el diablo y los demonios. El diablo, no te olvides, dice la Biblia, como león rugiente anda buscando a alguien para devorarlo. Fue lo que le pasó a Israel en los días de Oseas. El diablo devoró. ¿Qué cosa de Israel? Su fuerza. Por eso que ahora encontramos un Israel con poca fuerza, un Israel que comenzó a declinar en su vida espiritual, un Israel que ya había dejado de hacer aquellas cosas que agradaban a Dios y ahora había comenzado a realizar muchas cosas que Dios no aprobaba. Devoraron extraños su fuerza y fíjate acá, él no lo supo. ¿Qué habla esto? De una inconsciencia, ¿sí? Era inconsciente Israel de lo que le estaba sucediendo. Eso es característico cuando la nación de Israel, cuando la iglesia o el cristiano en particular están atravesando esa decadencia espiritual. Uno de los indicios de esa decadencia espiritual es no saber lo que nos está sucediendo, lo que nos está aconteciendo, no darnos cuenta de lo que estamos padeciendo. Israel en los días de Oseas estaba viviendo esa decadencia espiritual, pero era inconsciente, no se daba cuenta de esa decadencia espiritual, no se daba cuenta de ese deterioro espiritual, no se daba cuenta de que día tras día se iba alejando más y más de Dios. Dice, aún canas le han cubierto. Esto manifiesta algo muy importante. La vejez había llegado a la nación de Israel. Estaban pasando los años, Israel envejecía, Israel se debilitaba, las canas manifiestan o aparecen en las personas de edad ya avanzada y eso en el reloj biológico, llamémoslos así, manifiestan de que el hombre ahora está comenzando a declinar en su vida y ahora ya las canas manifiestan una debilidad que comenzará a aparecer a través de los años hasta que, bueno, vuelva al polvo. Aún canas le han cubierto y lo más triste, como dice al final, y él no lo supo, no se dio cuenta que canas le estaban cubierto o cubriendo su cabellera.
Todos nosotros, por lo menos una vez al día, nos vemos al espejo y muchos de nosotros hemos tenido la experiencia, seguramente cuando apareció la primera canita, nos peinamos, y eso blanco, la primera cana, ¿sí? Nos damos cuenta, la segunda, la tercera, cuando ya empiezan las canas a hacer algo ya patente en el pelo, ahí a nosotros ya nos da un indicio de que tenemos una determinada edad y que más adelante nuestra vida, nuestro vigor va a ir decreciendo. No siempre vamos a ser, fuimos jóvenes, crecimos una meseta de 30 a 50 años y después viene en la vida de todo ser humano esa decadencia, ya peinamos cana y los años pasan, la debilidad comienza a manifestarse en muchos órdenes de nuestra vida, ¿sí? Bueno, a Israel lamentablemente canas le habían cubierto la cabeza y él no lo supo, no se dio cuenta. ¿Cómo no darse cuenta cuando aparecen las canas? Con estas palabras, Dios da a entender lo inconsciente que era la nación de Israel, que no se daba cuenta del estado en el cual se encontraba, no se daba cuenta de esa decadencia espiritual que estaba padeciendo, no se daba cuenta de ese trabajo que el diablo estaba haciendo en la nación de Israel, que era el diablo quien estaba devorando sus fuerzas, que era el diablo que estaba logrando y haciendo posible que espiritualmente esa decadencia en Israel llegara a ser una realidad. Entonces, como bien leíamos, devoraron extraños su fuerza y él no lo supo y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Esto le suele suceder también a la iglesia. La iglesia cuando comienza esta decadencia espiritual no se da cuenta de que está decayendo espiritualmente. El cristiano de la misma manera no se da cuenta cuando comienza a decaer espiritualmente. No nos damos cuenta porque eso es lo que le pasó a Israel y quedó para nuestra enseñanza cuando nos acontece a nosotros también. No somos diferentes a la nación de Israel, sino que en lo espiritual somos todos prácticamente lo mismo. Cuando la decadencia comienza a ser una realidad en cada uno de nosotros, en la vida de iglesia, en lo particular, no nos damos cuenta. Hay un estado de inconsciencia, de no darnos cuenta de lo que estamos padeciendo. Ahora bien, vamos a ver uno de los mayores peligros que enfrenta el cristiano es la inconsciencia de su decadencia espiritual, ¿sí? Esto es uno de los mayores peligros, no darnos cuenta de lo que nos está sucediendo. Y Job esto lo tenía muy presente, por eso que por el Espíritu le dejaron escribir allí en el 34-32, enséñame tú lo que yo no veo, si hice mal, no lo haré más. ¿Sí? Job era consciente de que muchas veces a su propio juicio, si juzgaba por su propio juicio su estado espiritual, él podía encontrarse bien, satisfactoriamente bien, que estaba haciendo bien todas las cosas. Pero no debemos juzgarnos a nosotros mismos, sino más bien debemos hacer lugar a lo que Dios piensa y ve en cada uno de nosotros y lo que ve en la iglesia. Una iglesia no puede echarse flores a sí misma, sino que debe orar constantemente a Dios pidiéndole que le muestre cómo está en ese caminar delante de la presencia de Dios. Por eso que bien decía Job, enséñame tú lo que yo no veo. Hay muchas cosas que en nuestra vida, que en la vida de iglesia sucede, que nosotros no lo vemos como lo ve Dios, ¿sí? No tenemos ojos como los tiene Dios, no vemos las cosas como Dios las ve. A nuestro parecer, como le sucedió a Samuel, cuando vio allí al mayor de los hijos de Isaí,
pensó dentro de él, ciertamente delante de Jehová estás ungido. Y Dios le dijo, Dios no mira como mira el hombre. Y eso fue una hermosa lección que Dios le dio a Samuel y por ende, al quedar registrado, nos da una lección a nosotros y debemos atesorar esa lección. Nosotros somos dados a juzgar por lo que vemos, pero Dios muchas veces mira el corazón del cristiano, mira el corazón de la iglesia, miraba el corazón de la nación de Israel y muchas veces desaprobaba lo que la iglesia aprueba. Muchas veces Dios desaprobaba lo que la nación de Israel aprobaba, muchas veces desaprueba lo que cada uno de nosotros aprobamos, ¿sí? Y el verdadero juicio es el juicio de Dios. A ese debemos remitirnos cada uno de nosotros, a ese juicio debe remitirse la iglesia. Entonces, enséñame tú lo que yo no veo, ¿sí? Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, porque muchas veces creemos estar haciendo el bien, la iglesia cree estar haciendo el bien, pero Dios muchas veces no aprueba el accionar de la iglesia, el accionar del cristiano. Si hice mal, no lo haré más. Ahora bien, en Efraín, y esto es algo muy profundo que debemos nosotros atesorar como enseñanza en nuestras vidas. Efraín no conocía su real condición, ¿sí? Israel en los días de Osea creía que estaba bien espiritualmente. Creían que eran espirituales, que andaban en obediencia, que estaban bien parados delante de la presencia de Dios. Pero Efraín no conocía su real condición. ¿Qué era lo que le estaba aconteciendo? Bueno, lo que el apóstol Pablo enseña así en 1 Corintios 3:18. Nadie se engaña a sí mismo. Israel en los días de Oseas se estaba engañando a sí mismo. Creía que estaba bien. Creía que tenía fuerza, pero extraños habían devorado su fuerza. Creía que era joven, pero canas habían cubierto su cabeza y él no lo supo. 2 veces dice, él no lo supo. 1 Corintios 3:18, nadie se engaña a sí mismo. La iglesia de estos días no debe engañarse a sí mismo. Si cree que está bien delante de Dios, debe orar a Dios y pedirle que Dios le muestre su real condición delante de la presencia. La Biblia, recordemos, nos dice, el que esté firme, mire que no caiga, ¿sí? Debemos mirar nosotros a través de la palabra cuál es nuestra real condición, ¿sí? Ahora bien, aquí vemos las canas, como sabemos, son señal de vejez, son señal de debilitamiento. ¿Cómo no darse cuenta de que han comenzado a salir? Eso por un lado. Las canas son señal de vejez, ¿sí? Las canas no le salen al recién nacido, sino que sale ya cuando el hombre, la mujer, pasa esa meseta de los 30 a 50 y después de los 50 ya comienza esa decadencia en la vida en donde comienzan a faltar las fuerzas, la debilidad comienza a ser una constante, ese vigor ya se pierde, ahora se camina más lento, ¿sí? Movimientos no tan como se hacían cuando estaban jóvenes, ¿sí? Todo lo que conlleva la vejez comienza a manifestarse ahora en la vida del hombre y la mujer. Las canas entonces son señal de vejez, de debilitamiento. ¿Cómo no darse cuenta de que han comenzado a salir? ¿Sí? Acá, él pensaba que tenía fuerzas. Efraín en los días de Osea pensaba que tenía fuerza, pero extraños lo habían devorado su fuerza. No se había dado cuenta, él no lo supo, dijo Dios. Pensaba que era joven, pero ya le habían salido canas y él no lo supo, dice allí en el libro de Osea. Él no lo supo. Pensaba todavía y creía que aún era joven, pero las canas ya habían aparecido
como señal de vejez, como señal de debilitamiento. ¿Qué es lo que le sucedió a Israel en los días de Oseas? Bueno, esto lo explica claramente Nehemías, allí en el capítulo 4, versículo número 11. Nehemías describe algo que en el plano natural estaba sucediendo, ¿sí? Cómo obraba el enemigo en el plano natural, pero también esas mismas palabras de Nehemías habla del estado espiritual, ¿sí? Habla de ese mundo espiritual en donde los enemigos obran de la misma forma y de la misma manera. En los días de Nehemías, los enemigos eran físicos, eran hombres, con ideas, con pensamientos, con oposición hacia Nehemías y el pueblo de Dios. Pero esas mismas palabras que ahora vamos a leer, que dice y enseña Nehemías, se aplican en el plano espiritual, en donde ahora el enemigo es el diablo, los demonios, que operan de la misma forma y de la misma manera. Nehemías 4:11 decía Nehemías, y nuestros enemigos dijeron en el plano natural y esto también en el plano espiritual. Por eso, como leíamos al principio, recuerda que leíamos, debemos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Las palabras que él nos habló, en este caso a través de Nehemías, son espíritu y son vida. ¿Sí? Esas palabras debemos acomodarlas de tal manera de acomodar lo espiritual a lo espiritual. Si vemos con ojos naturales, vamos a ver tan solamente estas palabras relacionadas con los enemigos físicos que tenía Nehemías. Pero si miramos con ojos de Dios, con la enseñanza de Dios, vemos que esto que transmite aquí Nehemías se aplica 100% en el plano espiritual. Ahora los enemigos son espirituales, el demonio, ¿sí? Los demonios, el diablo. Y este operar, esta maquinación, es lo que sucede en el plano espiritual. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan, el diablo, los demonios, cuando opera en la iglesia, cuando opera, actúa en el cristiano, no se hace ver. Obra de tal manera que nosotros no lo sepamos, pasa desapercibidamente. No viene y dice, bueno, vengo yo a la iglesia, soy el diablo. Recuerden ustedes que Jesús dijo que yo venía a hurtar, matar y destruir, ¿sí? No, la idea es que no sepa la iglesia que Él está obrando para destruirla, hurtarla y matarla. De la misma manera el cristiano, viene al cristiano, el diablo, los demonios, para destruirlo, para hurtar y para matarlo. Pero la idea es venir de una forma sigilosa, inadvertida, que no nos demos cuenta, que no sepamos que Él está actuando en nuestras vidas, que es lo que le sucedió a Israel en los días de Oseas. No supo, ¿sí? Israel en los días de Oseas que esa decadencia espiritual era consecuencia del obrar del diablo, del obrar de los demonios. Ellos no se dieron cuenta de la obra de Satanás y la obra de Satanás hizo posible que ahora la decadencia espiritual en Israel sea una realidad. No sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos. Cuando el diablo ya entra en la iglesia, ya muchas veces tarde, ¿sí? Porque comienza la destrucción, comienza a hurtar, a matar y a destruir a la iglesia como al cristiano en particular. Hasta que entremos en medio de ellos y tomemos unos mates, un cafecito, no, y los matemos. A eso viene el enemigo de nuestras almas, a la iglesia, al cristiano, para matarlos a nosotros, como dijo Jesús. Él viene a hurtar, matar y destruir. ¿Qué cosa? A la iglesia, al cristiano. Y dice al final, y hagamos cesar la obra, esa obra que nuestro buen Señor comenzó en cada uno de nosotros. Recuerda, la Biblia dice, el que comenzó en nosotros la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo, siempre y cuando nosotros velemos, estemos atentos para que el diablo
no haga cesar esa obra que el Señor comenzó en nosotros. Por eso que Él nos pide a través de la palabra que constantemente velemos, ¿sí? Seamos sobrios, estemos atentos. ¿Para qué? Para que el diablo no venga a nosotros para matarnos, para hurtar y para destruir todo lo que Dios ha hecho en la iglesia y en cada uno de nosotros. No sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Este es lo que Dios revela, lo que dice el diablo y los demonios en el mundo espiritual. No sepan, vamos a ir a la iglesia, vamos a ir al cristiano, pero ellos no tienen que saber que somos nosotros, no tienen que darse cuenta, no tienen que ver que somos nosotros. Hasta que entremos en ello, entremos en la iglesia, entremos en el cristiano y los matemos espiritualmente, una iglesia muerta espiritualmente, un cristiano muerto espiritualmente, y hagamos cesar la obra de la iglesia, para que no se vean los prodigios, milagros, maravillas, para que no se vea esa iglesia gloriosa, para que no se vea la obra del Espíritu Santo en la iglesia, de la misma manera en el cristiano. ¿Sí? Esto es muy importante, lo que dice Nehemías 4:11. Es lo que pasa en el mundo espiritual. ¿Amén? Ahora bien, la decadencia espiritual, como decíamos, es muy importante y nosotros debemos prestar atención a esta realidad. Y para ello vamos a ver lo que se pierde en la decadencia espiritual. ¿Sí? La decadencia espiritual tiene sus consecuencias graves, ¿Qué es lo que se pierde en la decadencia espiritual? Cuando una iglesia comienza a experimentar la decadencia espiritual, cuando un cristiano comienza a experimentar la decadencia espiritual, ¿qué es lo que se pierde? Bueno, lo que se pierde son muchas cosas muy importantes. Y entre esas cosas que perdemos está la constancia, está el ser constante. Una de las cosas que se pierde en la decadencia espiritual, ya sea en una iglesia o en el cristiano, es el dejar de ser constantes. Y Dios en la Biblia una y otra vez nos habla acerca de la constancia, que es tan útil, tan necesaria en la vida de iglesia y del cristiano para hacer la voluntad de Dios y estar en conformidad a la voluntad de Dios. Por ejemplo, en Romanos 12:12 dice, constantes en la oración. Es decir, que cuando la decadencia espiritual de una iglesia o de un cristiano comienza a manifestarse, ya dejamos de ser constantes en la oración. ¿Sí? La iglesia tiene una vida de oración, el cristiano tiene una vida de oración cuando está en conformidad a la voluntad de Dios, pero cuando la decadencia comienza a manifestarse, ya sea en la iglesia o en el cristiano, la iglesia o el cristiano deja de ser constante en la oración. Vemos ahora un cristiano que ora de vez en cuando o que hace, como muchas veces solemos decir, oraciones flechas, cortitas, o prácticamente ya ni ora. Bueno, Jesús fue constante en la oración. Él no tuvo una decadencia espiritual en su vida. Él nos enseñó, por eso está escrito, para que sigamos sus pisadas. En Él no vemos nosotros una decadencia espiritual, sino que Él se mantuvo firme y constante siempre en la oración. Recordemos que Él oraba y cuando volvía a sus discípulos los encontraba durmiendo. Bueno, el Señor Jesús nunca tuvo esa decadencia espiritual. Él fue siempre constante. Cuando la iglesia o el cristiano lamentablemente comienza a padecer la decadencia espiritual, pierde y comienza a perder esa constancia y ahora ya no es constante en la oración. ¿Qué otra cosa se pierde en la decadencia espiritual? La firmeza, que es muy importante en la vida de la iglesia y del cristiano. ¿Por qué es importante? Bueno, una de las razones, como dice 1 Corintios 15:58, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, ¿sí? Firmes
y constantes. Lo opuesto a firme es débil, ¿sí? Por eso que Dios nos pide que estemos firmes para batallar contra el diablo, firmes contra las acechanzas del diablo, firmes en todos los órdenes de nuestra vida. Cuando ya la decadencia espiritual comienza a manifestarse en la vida de iglesia del cristiano, se deja de tener esa firmeza. Y lamentablemente ahora comienza a reflejarse y a manifestarse debilidades en muchas áreas de nuestra vida. ¿Qué más se pierde en la decadencia? El ser perseverante, ¿sí? El ser perseverante es otra de las cosas que se pierde cuando la decadencia espiritual es una realidad en la iglesia o en el cristiano. ¿Y por qué es importante la perseverancia? Para muchas cosas, entre ellas, como dice Colosenses 4:2, perseverar en la oración, ¿sí? Ser perseverantes, ¿sí? No orar el día lunes y recién el día jueves orar, sino perseverante todos los días orar. Pero cuando la decadencia espiritual se manifiesta, esta perseverancia comienza a menguar, comienza a desaparecer en la vida de iglesia del cristiano y ahora ya no se persevera en la oración. Algo más que se pierde, el ser persistente o el persistir. Y esto es muy importante en la vida de iglesia y de cristiano. En 2 de Crónicas 26:5 dice la Escritura, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, ¿sí? Persistir es necesario para buscar a Dios. A Dios se lo busca con persistencia todos los días, ser persistentes, ¿sí? Por eso que cuando hay decadencia espiritual, la persistencia desaparece en la vida de iglesia y de cristiano y lamentablemente, si desaparece la persistencia, desaparece esa búsqueda de Dios, ¿sí? Dejamos de persistir en buscar a Dios. Por eso que es muy destructiva la decadencia espiritual. Algo más que se pierde en la decadencia espiritual es la voluntad. La voluntad es muy importante para que nuestra vida espiritual sea en conformidad delante de la presencia de Dios. Cuando viene la decadencia espiritual, la voluntad comienza a menguar y a desaparecer también. ¿Es necesaria? Sí. 1 Corintios 16:12 dice, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué, no poco, mucho le rogué, decía el apóstol Pablo, que fuese a vosotros con los hermanos, ¿sí? Mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora. Y eso que le rogaba el apóstol Pablo, pero no tuvo voluntad. De ninguna manera. Mire que probó muchas formas y maneras, pero de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora. Pero irá cuando tenga oportunidad, ¿sí? La decadencia espiritual lamentablemente afecta también a la voluntad y ya cuando la voluntad comienza a experimentar esa decadencia espiritual, ya no tenemos voluntad para congregarnos, para leer la Biblia, no tenemos voluntad para orar, ¿sí? No tenemos voluntad para predicar la palabra de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa voluntad comienza a desaparecer, a menguar. ¿Y por qué comienza a desaparecer, a menguar? Porque se está manifestando esa decadencia espiritual. Otra de las cosas que se pierde es el velar, ¿sí? En Mateo 26:41 vemos la importancia de velar siempre. Velad y orad, dice, para que no entréis en tentación. En la decadencia espiritual, cuando el pueblo de Dios, la iglesia o el cristiano comienza a padecer la decadencia espiritual, lamentablemente la iglesia o ese cristiano comienza a entrar en tentación. Antes no entraba en tentación porque estaba firme, constante, porque la decadencia espiritual no era una realidad en él. Pero cuando comenzó a manifestarse la decadencia espiritual, se comenzó a ver que la iglesia y el cristiano comienzan a entrar en distintas tentaciones. Por eso que es muy importante también velar y eso se pierde en la decadencia espiritual.
velad y orad para que no entréis en tentación. Algo más, el ser atentos, la atención, también se pierde en la decadencia espiritual. El estar atentos, toda la Biblia nos habla de lo importante que debemos atender a la palabra de Dios, atender a aquel que amonesta desde los cielos. Pero cuando la decadencia espiritual se comienza a manifestar, dejamos de estar atentos, dejamos de prestar atención a aquel que amonesta de los cielos. Isaías 51:4 dice: estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Fíjese qué importante es el ser atentos, el prestar atención a lo que Dios nos dice a través de la palabra. Estad atento a mí, pueblo mío. Cuando hay decadencia espiritual, la iglesia o el cristiano deja de estar atento a Dios y ahora comienza a prestar atención a filosofías, huecas sutilezas, comienza a prestarle atención al diablo, a lo que dice fulano o mengano, ¿sí? Y ahora deja de prestar atención al único el cual debía prestar atención, que es a Dios. Otra de las cosas que se pierde en la decadencia espiritual es el ánimo, ¿sí? El ser animados delante de la presencia de Dios. Es muy importante. Cuando la decadencia espiritual comienza a manifestarse, entonces en la vida de iglesia o del cristiano comienza a aparecer el desánimo, los desanimados en la iglesia y en el cristiano. El ánimo es importante, el estar animado. Segunda de Crónica 17:6, por ejemplo, el rey Josafat dice: y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Se animó su corazón en los caminos de Jehová, ¿sí? Para andar, para correr en sus mandamientos, para correr en su ley, para correr en su palabra, como está escrito. Se animó su corazón en los caminos de Jehová. Cuando hay decadencia espiritual, el corazón de la iglesia, el corazón del cristiano, deja de animarse en los caminos de Dios. Ahora se anima en caminos no buenos, en caminos torcidos, en caminos pecaminosos, en caminos que no aprovechan. Ahora tiene ánimo para transitar esos caminos. ¿Por qué? Bueno, porque la decadencia espiritual hace que se pierda también ese ánimo que tan útil y tan necesario es delante de la presencia de Dios. Otra cosa muy importante que se pierde es el ser fuertes, ¿sí? El ser fuertes. Marcos 12:30, vemos la importancia del ser fuerte, de tenerlo siempre, todos los días en nuestra vida. Dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento, el principal mandamiento, ¿sí? Cuando viene la decadencia espiritual, decíamos, a la iglesia o al cristiano, el hombre o la iglesia deja de amar al Señor con todas sus fuerzas. Ya no tiene fuerza para amarlo a Dios como al principio. Ahora ya comienza a amar el mundo, la carne, el diablo, ¿sí? Las cosas pasajeras de esta vida. ¿Y eso por qué? Porque la decadencia espiritual destruye algo muy importante, que es la fortaleza interior, el ser fuerte. ¿Qué más destruye o qué más aparece o desaparece, mejor dicho, cuando está la decadencia espiritual? El dejar de ser colaboradores de Dios, el dejar de colaborar, de ser colaborador. 1 Corintios 3:9 dice el apóstol Pablo: porque nosotros somos colaboradores de Dios, ¿sí? Cuando viene la decadencia espiritual, dejamos de colaborar con Dios, dejamos de colaborar en la predicación del Evangelio, en la lectura de la palabra, en el orar, en muchas cosas dejamos de colaborar, ¿sí? Recordemos que la función de la iglesia del cristiano es
ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Para eso debemos colaborar, ¿sí? Disponer nuestro tiempo, de todo nuestro ser, para que podamos llevar la preciosa semilla a los corazones de las personas. Pero cuando la decadencia espiritual se manifiesta, dejamos de colaborar. Otra cosa que se pierde es el ser celoso, se deja de ser celoso, ¿sí? Tito 2:14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cuando viene la decadencia espiritual, decíamos, a la iglesia o al cristiano, deja de ser celoso de buenas obras. Ahora ya comienza a aceptar cualquier obra, ¿sí? Ya no es celoso de buenas obras, sino que ahora ya tanto las buenas obras como las malas obras son aceptadas, recibidas por la iglesia, por el cristiano, ¿sí? Ya no hace diferencia entre las buenas y malas obras. Deja de ser celoso, pierde esa hermosa característica de ser celoso, así como su Dios lo es. Dios es un Dios celoso y el cristiano, la iglesia, debe también ser celoso, en especial de estas buenas obras. Y por último, una de las cosas que también se pierde es el temor, el ser temeroso, ¿sí? Romanos 13:18 dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto era lo que le pasaba a Israel en los días de Oseas. La decadencia espiritual hizo posible de que el temor o el ser temeroso de Israel desapareciera en los días de Oseas, y ahora ya no había temor de Dios delante de sus ojos en los días de Oseas. Era una nación que lamentablemente le había dado la espalda a Dios y ahora estaba decayendo cada vez más de pecado en pecado. Por esto estamos viendo lo importante que es este tema de la decadencia espiritual. Tanto afecta, de cómo afecta en la vida de iglesia, en la vida del cristiano. Por eso, por lo que estamos viendo, Dios nos hace comprender que tomemos conciencia de lo dañino que es estar en una decadencia espiritual, para revertirla, para no permanecer mucho tiempo en esa decadencia espiritual, sino volvernos a Dios, el cual es amplio en perdonar y el cual nos puede restaurar. Ahora, allí en Oseas, capítulo número 11, versículo número 3, hablando acerca de la inconsciencia de Israel, es decir, no darse cuenta de lo que le estaba sucediendo. Recordá que leíamos al principio: extraños devoraron su fuerza y él no lo supo, aún canas le han cubierto y él no lo supo. Es decir, en ningún momento se dio cuenta de todo lo que le estaba sucediendo, de todo ese obrar del diablo y de Satanás por años en la nación de Israel. No lograron advertir la obra de Satanás, fueron inconscientes a ese obrar, a esa maquinación, a esa artimaña que el diablo tenía y que logró e hizo posible que ahora en Israel se dejara ver esa decadencia espiritual, que no sucedió de la noche a la mañana como arte de magia, sino que hubo un tiempo en el cual el diablo trabajó en la nación de Israel como aquel león rugiente, como siempre lo hace, como león rugiente, buscando a quien devorar. Buscó a toda la nación de Israel y logró devorar, devoró su fuerza. Por eso que ahora en los días de Osea veíamos a una nación de Israel que no tenía fuerza para volverse a Dios, para buscar a Dios, ¿sí? Acá en Oseas 11:3 vamos a ver que muchas cosas Dios hizo en favor de su pueblo, pero Israel siempre fue inconsciente, no se dio cuenta que era Dios quien hacía todas estas cosas en beneficio y en favor de Israel. Oseas 11:3 dice: yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín. ¿De qué manera? Tomándole de los brazos. Fíjese esta hermosa figura del padre
el cual comienza a enseñarle y a dar para que dé los primeros pasos a aquel hijo suyo que está comenzando a dar los primeros pasos que quedarán en la memoria de los padres. Y dice, tomándole los brazos, y no conoció que yo le cuidaba, ¿sí? No se dio cuenta de todo lo que, el bien que Dios estaba realizando en favor de su pueblo. Yo con todo eso enseñaba, dedicó tiempo, esmero, en enseñar a andar al mismo Efraín por un camino de santidad que ponía delante de la nación de Israel para que la transitara. Él mismo le enseñó cómo debían vivir en santidad, en obediencia delante de Dios, tomándole de los brazos para que no fuera ni a izquierda ni a derecha, sino por ese camino que él había trazado delante de ellos. Pero no conoció que era Dios quien le cuidaba. Nunca conoció Israel que era Dios quien le tomaba de los brazos y le enseñaba a caminar por ese camino que Dios ponía delante de ellos. Esto muchas veces le suele pasar a la iglesia, al cristiano, cuando somos niños en Cristo, cuando nacemos a la fe, ¿sí? Cuando venimos al Evangelio, nacemos a la fe, como dice el apóstol Pablo. Ese nacimiento hace posible que seamos niños en Cristo, comenzamos a nutrirnos de la leche espiritual no adulterada, vamos creciendo con ese crecimiento que Dios da por medio de las Escrituras, por medio del Espíritu Santo, y luego nos va dando ese alimento sólido cuando nuestros sentidos son ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, y de esta manera comenzamos a crecer. Y muchas veces no nos damos cuenta o ya dejamos a Dios de lado y pensamos que somos nosotros quien hemos logrado todo lo que está a nuestro alrededor y lo que somos. Muchas veces una iglesia o el cristiano puede atribuirse a sí mismo todo el logro, a su esfuerzo, a su sabiduría, inteligencia, pero se olvida de que el lugar en el cual se encuentra todo ese logro que hay en él, en la iglesia, se debe pura y exclusivamente a la obra de Dios. Aquí, entonces, en Oseas, vamos a ver, como bien dice Isaías, Israel nunca conoció entonces que era Dios quien hacía todas aquellas cosas posibles que le tocaba vivir a Israel. Isaías 42, 16 dice, y guiaré a los ciegos por caminos que no sabían, les haré andar por senda que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no lo desampararé. ¿Sí? La idea de Dios es que nosotros nos demos cuenta que todo, ya sea lo bueno y lo malo, proviene de Dios, como dice la Escritura. Y que todo lo que nosotros tenemos no se debe a nuestros logros propios por nosotros mismos, sino que todo lo que tenemos se debe a Dios. Él es quien nos da todas las cosas en abundancia, conforme a su misericordia, conforme a su verdad, conforme a su fidelidad. Entonces, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Usted y yo, cuando estábamos lejos de Dios, cuando estábamos ajenos a los pactos de la promesa, cuando estábamos en el mundo sin Dios y sin esperanza, éramos estos ciegos. Él nos llamó, nos abrió los ojos del entendimiento y nos guió por caminos que no sabíamos, que nunca antes habíamos transitado. ¿Cuándo habíamos transitado un camino de santidad? Nunca en nuestra vida. Nos llamó al Evangelio y nos dio la posibilidad de transitar por este camino de santidad. Les haré andar por sendas que no habían conocido. ¿Cuándo habíamos conocido sendas de amor, senda de paz, senda de justicia?
sendas de misericordia, esa senda nunca la habíamos transitado. Por eso que dice acá en Isaías, les haré andar por senda que no habían conocido. Por primera vez en el Evangelio comenzamos a transitar por esta senda que nunca antes habíamos transitado, ni mucho menos habíamos conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz. Todas esas tinieblas que habían en cada uno de nosotros, nuestra mente, nuestro corazón, esas densas tinieblas fueron cambiadas en luz, ¿sí? Su palabra, dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a tu camino. Esas palabras que Él nos habló iluminó nuestra mente entenebrecida, nuestra mente en tinieblas, y ahora podemos tener la luz de la vida, podemos ver ese mundo espiritual que en otro momento no veíamos. Y lo escabroso en llanura, ¿sí? Todo ese caminar en el mundo escabroso, difícil de transitar, con dificultades. Ahora en el Evangelio, una llanura, algo llano, fácil de transitar con su ayuda. Esta cosa les haré y no lo desampararé. ¿Sí? Y también acá en Salmos 73, 24, fíjese, acá el salmista era consciente de la obra de Dios en su vida. Dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Me has guiado. Este guiador de nuestra juventud, como dice el profeta, es nuestro buen y sabio Dios. Él nos guía, aún en estos días, en los días de la iglesia. Él nos guía por medio de su Espíritu Santo. Recuerde que Jesús dijo, el Espíritu al cual el Padre enviará, Él los guiará a toda verdad y justicia. El Espíritu Santo es el que nos guía por sendas que no conocíamos por amor de su nombre. Dice, me has guiado según tu consejo, ese consejo que vemos a través de las Escrituras. Cada una de las Escrituras, cada una de las palabras que leemos, ya sea en la Biblia o escuchamos en cada predicación, es una forma que Él tiene de guiarnos a través de ese consejo y después nos recibirá en gloria. Dormiremos en el polvo, pero después la promesa de la vida eterna dice que un día Él nos recibirá en gloria. Se abrirán las puertas de la ciudad de Dios y entraremos allí en la presencia misma de nuestro buen Dios. Hay muchísimas cosas que Dios nos hace ver a través de la palabra, tan útil, tan necesaria. Dios no quiere que su iglesia, que el cristiano, viva ese tiempo de esa decadencia espiritual. Muchas veces le toca transitar a la iglesia y al cristiano ese momento, ese periodo, pero la idea de Dios es no permanecer por mucho tiempo en ese estado porque no es beneficioso, es muy perjudicial. Dios espera que prontamente salgamos de esa decadencia espiritual, que la iglesia salga de esa decadencia espiritual y estemos en conformidad y como Él espera delante de su presencia. Allí, ahora, en 1 de Pedro, capítulo número 5, versículo número 8, leíamos entonces al principio, extraños devoraron su fuerza y Él no lo supo. Canas han cubierto su cabeza y Él no lo supo. ¿Quién era aquel que había devorado la fuerza de Israel en los días de Oseas? Nada más ni nada menos, como dice el apóstol Pedro, que Satanás, el diablo. 1 de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velados, porque vuestro amigo, no, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sí? Por años, el diablo, los demonios, andaba alrededor de la nación de Israel en los días de Oseas, buscando la oportunidad, el momento para devorarlo. Y fue así. Lamentablemente, Israel no se percató de la obra de Satanás, como decía Nehemías,
Y el diablo, como león rugiente, devoró a Israel en los días de Oseas. Como sabemos, como leíamos al principio, esos extraños son los demonios, el diablo. Extraños devoraron su fuerza y él no lo supo, no se dio cuenta de Israel cuando perdió sus fuerzas. ¿Sí? Creía que estaba fuerte, pero en la vida práctica Dios veía de los cielos que no tenían fuerza para orar, no tenían fuerza para congregarse, no tenían fuerza para hacer la voluntad de Dios, para poner por obra los mandamientos de Dios. ¿Sí? Lo mismo en la iglesia de estos días y en la vida del cristiano en estos días. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Podemos pensar que no estamos siendo devorados o que la iglesia piense que no está siendo devorada, pero veamos en la vida práctica, tanto de la iglesia como del cristiano, hay fuerzas para orar, hay fuerzas para congregarnos, hay fuerza para leer la Biblia, hay fuerza para predicar la palabra y por todo el mundo y predicar el Evangelio. Tenemos fuerza para hacer todas aquellas cosas que Dios nos pide, o es probable de que nos demos cuenta de que ya no tenemos fuerza para orar, no tenemos fuerza para congregarnos, no tenemos fuerza para leer la palabra, no tenemos fuerza para predicar la palabra. Todo eso es indicio de que alguien nos ha devorado esa fuerza para hacer esas cosas, y ese devorador es, como dice en 1 de Pedro 5:8, es el diablo. Anda buscando a quien devorar, anda alrededor, ¿sí? Buscando el momento oportuno para hacer su obra, para entrar en medio de la iglesia, en medio del corazón del cristiano y matarlo espiritualmente. ¿Sí? Acá vemos ahora en Salmo 108:12, el salmista era consciente de la obra de Satanás en su vida, por eso que decía en Salmo 108:12, danos socorro contra el adversario. Era consciente de que había un adversario contra la nación de Israel, que era el diablo, y él pedía socorro. Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. ¿Sí? Vana es la ayuda del hombre. Socorro contra el adversario. Esto es lo que debe pedir la iglesia, el cristiano en estos días. Usted, yo, Señor, danos socorro contra este adversario de nuestra alma. Danos socorro contra el adversario que es el diablo, que anda como león rugiente buscándome para devorarme. Envía socorro. Como bien dice también el Salmo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Sí? De él viene nuestro socorro. Pidamos ese socorro. Pidamos nuestra ayuda. No vayamos al hombre. La Escritura dice, maldito el hombre que pone por su brazo carne, es decir, que se apoya en otro hombre, pide consejo a otro hombre y no a Dios. Nuestra primera intención es ir y pedir socorro a Dios. David era consciente de esto y por eso que en el Salmo dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Él lo socorrerá, él nos socorrerá en ese momento en el cual el diablo anda buscando para devorarnos. Socorro, Dios, socórreme, ayúdame, libra mi alma para que no me devore este león rugiente, que no devore mis fuerzas, esa fuerza tan útil, tan necesaria para la oración, para el ayuno, para escuchar la palabra, para predicar la palabra. Todas esas fuerzas necesarias para amarte con todo mi corazón. Socorro, Dios, ayúdame. Prontamente vendrá el espíritu del socorro y seremos librados de este adversario de nuestras almas. Entonces, vemos también allí en Salmos 35:25, y acá vemos algo más que debemos acomodar lo espiritual a lo espiritual, que pasa en el mundo espiritual, y Dios lo revela a través de la palabra. ¿Qué es lo que dice el diablo y los demonios cada vez que logran ganar un alma? ¿Sí? ¿Cuál es el diálogo entre ellos cuando logran arrebatar un alma, ganar un alma para ellos?
no digan en su corazón, ¡ea, alma nuestra! ¿Sí? Por ejemplo, el diablo como león rugiente anda alrededor mío, logra devorarme. ¡Ea! Esa alma, mi alma es ahora de ellos, dejó de ser de Dios. La hemos ganado para nosotros, dice el diablo, ahora es nuestra. Ahora ya va a practicar distintos pecados, es esclavo del pecado, esclavo de mi voluntad, dirán los demonios, el diablo. Y ahora vemos un hombre que ahora ya comete los pecados que estaba en los días de su ignorancia. Ella, alma nuestra, no digan, le hemos devorado. ¿Sí? ¿Qué dicen los demonios cuando ganan un alma? Le hemos devorado. ¿Quién es el que devora? El diablo, los demonios, como león rugiente buscando alrededor a quien devorar. ¡Ea, alma nuestra! Esta alma ya es nuestra, la ganamos para nosotros. La hemos devorado. ¿Y cómo la hemos devorado? Anduvimos como león rugiente alrededor de la iglesia, alrededor de esa alma, y la hemos devorado. Es nuestra esa alma, nos pertenece. Se la hemos arrebatado a Dios, ¿sí? Y ahora comienza a padecer todas aquellas cosas difíciles, las cuales es estar en pecado, ¿sí? Ahora vamos a ver algo muy importante también. En estos días, como ya estaba profetizado, allí en el libro de Apocalipsis, que la iglesia de estos días, Apocalipsis 3:17 dice, porque tú dices, la iglesia de estos días dice, ¿sí? Juzgándose a sí misma, dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ese es el pensamiento de la iglesia. Cree estar bien, como Israel en los días de Oseas. Creía que tenía fuerza y creía que era joven, pero no sabía que sus fuerzas habían sido devoradas y no sabía que canas habían cubierto su cabeza. Lo mismo que le sucede a la iglesia estos días. Dice estar bien, que es rica, que se ha enriquecido, que de ninguna cosa tiene necesidad, pero no sabe. ¿Y por qué no sabe? Porque tiene una inconsciencia espiritual. No es consciente de la realidad espiritual que está sufriendo, que está padeciendo, de esa decadencia espiritual, la cual Dios ve desde los cielos, y por eso le dice, no sabes tu real condición, lo verdadero que te está sucediendo en lo espiritual es que eres un desventurado, eres un miserable, pobre, no eres rico, eres pobre, eres ciego y tienes necesidad de muchas cosas, entre ellas está desnudo. ¿Sí? Una cosa es lo que la iglesia dice, tú dices, o lo que nosotros decimos, yo digo. A nuestro parecer, a nuestro propio juicio, creemos muchas veces estar bien delante de la presencia de Dios, pero no sabemos la verdadera realidad de nuestra vida espiritual, de la vida de iglesia. Por eso que Dios dice, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Acá vemos entonces el estado de la iglesia actual, una iglesia que dice estar bien, un cristiano que dice estar bien, pero no sabe su real condición espiritual. ¿Sí? Juan 12:35 habla acerca de esto. Dice, porque el que anda en tiniebla no sabe a dónde va. ¿Sí? Cuando la iglesia dice, tú dices, soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, lamentablemente está en tinieblas, su mente está entenebrecida, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. La iglesia de Apocalipsis 3:17 es una iglesia ignorante, ignora su realidad espiritual, ignora lo real que le está sucediendo a su vida. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Por eso los ojos de su entendimiento deben ser iluminados por la luz del Evangelio para poder comprender realmente el estado espiritual en el cual
se encuentran. Ahora vamos a ver un hermoso ejemplo de alguien también que no se daba cuenta que Dios ya lo había dejado, que se había ido de él. Y este era Sansón. Sansón es uno de los ejemplos que Dios nos manifiesta para hacernos entender cómo actúa la decadencia espiritual. Cuando alguien está en esa decadencia espiritual, cree estar bien, cree estar en óptimas condiciones, como le pasó a Sansón. Él creía que todavía tenía a Dios, él creía que todavía Dios estaba en su vida. Dice, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. ¿Por qué? Bueno, porque Dios está conmigo. Pero él no sabía, fíjese, él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Era inconsciente de esta realidad en su vida. No era consciente, él no se dio cuenta de que Dios se había apartado de él. Lo mismo que le pasó a Israel en los días de Oseas. 2 veces dice el versículo, y él no lo supo. Extraños devoraron su fuerza y él no lo supo. Canas cubrieron su cabeza y él no lo supo. Inconsciencia espiritual. Lo mismo que le pasó a Sansón. Era inconsciente de que Dios ya lo había dejado. Él creía que todavía Jehová estaba con él. Por eso dijo, saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y esta vez fue reducido, lamentablemente, a esclavitud por sus enemigos. Pero él no era consciente, no se había dado cuenta que Dios ya lo había dejado. Que es lo que le pasa muchas veces a la iglesia. Muchas veces cree estar bien, pero esa decadencia espiritual hace posible que Dios se aleje cada vez más y más de la iglesia, cada vez más y más de la vida del cristiano. Y tanto la iglesia como el cristiano crean que todavía tienen Dios, pero llegado el momento se dan cuenta de que no era como ellos decían. Ya no estaba Dios en su vida. Qué triste, ¿no? Ya no estaba Dios en la vida de Sansón. Era un común y mortal hombre, uno más del montón. Antes hacía la diferencia, sobresalía por sobre los demás porque el Espíritu de Jehová, porque Jehová estaba en Sansón. Pero ahora Jehová se había apartado de él y era uno más. En Salmos 74:9, que era lo que le había pasado también a Israel y lo que le suele pasar a la iglesia de estos días, fíjese estas palabras como resuenan en nuestros cultos, en nuestra vida de iglesia, en nuestra vida personal muchas veces. Acá el salmista dice y revela, manifiesta algo que vivían en el pasado y que ahora no lo estaban viviendo. Dice, no vemos ya nuestras señales, ¿sí? Esas señales que Dios hacía, ya sea por mano de Moisés, abriendo el Mar Rojo, las 10 plagas, con el profeta que abrió el río Jordán, con todas esas señales con las cuales Dios, por ejemplo, destruía ejércitos de enemigos de Israel con piedras, granizo que caían, era Dios luchando en favor de su pueblo. Esas señales ya no se veían en Israel. ¿Por qué? Porque la decadencia espiritual de Israel hacía posible que esas señales no se manifestaran, es decir, que Dios no estuviera en la vida nacional de Israel. De la misma manera, podemos pensar hoy nosotros en la iglesia. ¿Cuántas veces se juntan los hermanos y comienzan a pensar de muchísimos años atrás cómo era la iglesia en aquellos entonces?
una iglesia viva, fogosa, donde habían arrepentidos, convertidos, habían sanidades, prodigios, maravillas, milagros. Pero ya esas señales no las vemos, como dice el salmista, no vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ahora habla el hombre, es la iglesia del hombre, es la iglesia donde hay puros mandamientos, costumbres y tradiciones de hombres. No hay más profeta que nos hable por el Espíritu de Dios, que diga, así dice Jehová. No hay más profetas, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Para colmo, ¿no? Entre nosotros no hay quien sepa hasta cuándo. Si supiéramos hasta cuándo, bueno, 10 años más, soportemos 10 años más. No, pero no sabemos hasta cuándo esto va a suceder. No vemos ya nuestras señales. En su iglesia, hermano, hermana, ven esas señales del principio de aquella iglesia gloriosa a la cual muchas veces hacemos referencia. No vemos ya nuestras señales, no hay más profetas. Esos profetas que hablaban por el Espíritu la palabra de Dios, que revelaban el Espíritu y la profecía, que esas palabras eran espíritu y vida, impactaban, era como una espada de doble filo que penetraban en nuestra alma, partiéndola, como dice la Escritura, discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora ya es palabra de hombres, palabras que no hacen efecto en la vida, en el corazón de los congregados, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Oseas 5:6 también dice que en esta situación, en ese estado deplorable de esa decadencia espiritual que le tocaba vivir a Israel en los días de Oseas, dice, con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. ¿Por qué? Porque se apartó de ellos. Cuando una iglesia está en decadencia espiritual, con todos sus congregados, andarán buscando a Jehová y no lo hallarán, porque se apartó de ellos. Solamente se puede encontrar a Dios con oración, arrepentimiento, humillación, conversión, un arrepentimiento genuino, verdadero, de corazón, volverse de corazón a Jehová, el cual es amplio en perdonar. ¿Sí? Y ahora vamos a ver aquí en Salmos 92:6, ¿por qué no sabe muchas veces el hombre su real condición? ¿A qué se debe? En los días de Osea, 2 veces y él no lo supo. Extraños devoraron su fuerza y él no lo supo. Aún canas han cubierto su cabeza y él no lo supo. ¿Por qué no sabe muchas veces la persona su condición en la cual se encuentra? Salmos 92:6 da la respuesta, dice, el hombre necio no sabe. ¿Sí? ¿Quién es el que no sabe? El hombre necio. La palabra necio es eso mismo, no sabe, ¿sí? No saber lo que le acontece. Por eso que Dios no aprueba al necio, no quiere al necio, no le sirve al necio, no le es provechoso al necio ser de esa forma, sino que lo hace sabio, entendido en cuanto al conocimiento de la voluntad de Dios. Por eso que la enseñanza es importante, vital, fundamental en la vida de iglesia, en la vida del cristiano. Sin enseñanza, sin revelación, el hombre es imposible que deje de ser necio. Dios llama a lo necio del mundo, dice la Escritura, pero para que siga siendo necio, no, sino para que sea sabio y entendido en cuanto al conocimiento de la voluntad de Dios. Por eso la enseñanza por el Espíritu, para que el necio deje de ser necio y ahora sea sabio y entendido. Y ahora comience a saber cuál es la perfecta voluntad de Dios, agradable y perfecta. Acá en Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión. ¿Sí? El necio piensa que todo lo que hace está bien, de que está andando bien, correctamente, eligió el buen camino. El camino del necio derecho es derecho en su opinión.
¿sí? En los días de Oseas, si le preguntaban a Efraín, como leíamos al principio, ¿tenés fuerza, Efraín? Tengo fuerza, pero ignoraba que extraños se habían devorado su fuerza. Efraín, sos joven, soy joven, tengo vigor todavía, fuerza como de búfalo, pero ignoraba que extraños habían devorado su fuerza y que las canas le habían cubierto. No se dio cuenta que las canas ya habían cubierto prácticamente su cabeza, que la vejez ya era una realidad, signo de debilitamiento y decadencia en su vida. El camino entonces del necio es derecho en su opinión. ¿Amén? Bueno, esto que Dios nos deja ver a través de la palabra, esta decadencia espiritual, es muy importante a tenerlo en cuenta. Muchas veces le toca transitar por este camino a la iglesia, al cristiano, pero Dios espera de que no permanezcamos mucho tiempo, sino que ahora, conociendo todo lo que se pierde en esta decadencia espiritual, salgamos y nos volvamos a Jehová, el cual es amplio en perdonar, y podamos de esta manera llegar a aquella vida plena en el Espíritu como Dios espera encontrarnos. Que revierta la iglesia, que nosotros podamos revertir esa situación si la estamos padeciendo, dejemos de estar en esa decadencia espiritual y volvámonos a Dios, pidámosle socorro como leíamos, ¿sí? Él es nuestro socorro, Él es nuestro ayudador. Por medio del Espíritu Santo, vayamos con arrepentimiento, vamos con humillación, consagración, con santidad, para que Él nos vuelva a levantar, para que Él nos vuelva a posicionar delante de Él como aquellos días en los cuales nosotros le agradábamos en nuestra forma de conducirnos que teníamos, en nuestra forma de vivir. Bueno, hasta aquí esta enseñanza, que Dios una vez más nos esté bendiciendo a través de la palabra y quedamos, todos ustedes quedan invitados para una nueva predicación. Desde ya muchas gracias y que Dios les bendiga.